Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar en este lugar. Damos la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Gracias, hermanos, porque Dios es bueno y ha permitido que su iglesia se reúna en este primer día de la semana con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La clase, hermanos, que estaremos viendo está basada en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice la Escritura, hermanos: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dios bendiga, hermanos, su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les deja ver, primeramente, hermanos, el gran amor que tiene para con ellos. En el capítulo 2 y versículo 4, de ahí mismo dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y es que, hermanos, esta es la actitud que cada cristiano debe tener para con sus hermanos. Especialmente si estos hermanos fueron el fruto del trabajo de los líderes de la congregación. Llegan a ser, hermanos, muy queridos por todos nosotros. Y el apóstol Pablo, específicamente ahí en el capítulo 3, les dice: hermanos, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son la carta de recomendación. Yo no necesito una carta que me recomiende, porque ustedes lo son. Y no es, hermanos, una carta escrita con papel y pluma, sino es una carta escrita en el corazón de cada cristiano. Y el estilo de vida que ellos llevaban mostraban, hermanos, una carta viviente, leída por todos los hombres. Nosotros como iglesia, hermanos, somos también cartas vivientes, leídas por todos los hombres. Nosotros, hermanos, somos esas cartas y el estilo, hermanos, de vida que reflejamos ante una sociedad. Al vivir, hermanos, de esta manera, la gloria de Dios, hermanos, se deja ver en la vida de cada cristiano. Y esta carta, hermanos, es Cristo quien la escribe en nuestro corazón. Capítulo 3 y versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne
del corazón. Ahí está, hermanos, esa carta de Cristo, la cual es usted, la cual soy yo, la cual es leída por todos los hombres. Y ahí la importancia entonces, hermanos, de que lo que lean en nosotros sea una vida que agrada a Dios. La vida de Cristo en nuestra persona. Ya hemos hablado mucho en otras ocasiones en cuanto a ello. La gloria, hermanos, de Dios, entonces al vivir una vida de esta manera, no solamente, hermanos, somos leídas por los hombres, sino que también se deja ver en la vida de cada cristiano por nuestras acciones. Y el apóstol Pablo explicó esto a los Corintios y dijo que si el antiguo pacto fue con gloria, y era un pacto, hermanos, que habría de perecer, y era un pacto, hermanos, que habría de morir, habría de llegar a su fin, fue con gloria. Pablo dice, ¿cuánto más glorioso será el pacto que permanece para siempre? ¿Cuán glorioso es más el pacto en el cual vivimos usted y yo? Por eso en esta ocasión, la clase que estaremos desarrollando, le he puesto por título, hermanos, la gloria de Dios bajo el nuevo pacto. Y la gloria de Dios, hermanos, bajo el nuevo pacto, se deja ver, número uno, por medio de la iglesia. Se deja ver, hermanos, por medio de la iglesia. Ahí, la gloria de Dios, bajo el nuevo pacto, se deja ver perfectamente, hermanos, por medio de la iglesia. Vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 3 y verso 21. Carta a los Efesios, capítulo 3 y verso 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia, hermanos, es tan importante y tan valiosa para Dios porque es el proyecto eterno realizado en la tierra. Y ahora Dios es glorificado por medio de la iglesia. Por eso es importante la iglesia para Dios. Por eso Dios ama a la iglesia. Por eso Dios prepara a la iglesia. Porque ahí es donde Él recibe honra y gloria. Porque ese proyecto eterno que Él formó en la eternidad es realizado en la tierra. Nosotros somos parte, hermanos, de ese proyecto. La iglesia, hermanos, al venir a ser parte del reino espiritual del Señor, ahora tiene la responsabilidad de dar honra y gloria a Dios por su majestad, por su grandeza, por su santidad, y no hay nadie más grande que Él. En el primer libro de Crónicas, mire lo que dijo David. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 11 y versículo 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tuya es, oh Jehová, la gloria y todo el poder. Dios, hermanos, es merecedor de toda honra y de toda gloria por los siglos de los siglos. En el Salmo capítulo 19 y verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, nosotros como iglesia, al ser hijos de Dios, hemos sido colocados en una posesión
muy importante, muy especial, a tal grado, hermanos, que para que usted y yo pudiéramos honrar y glorificar el nombre de Dios, ¿qué creen que tuvo que hacer Dios primero con nosotros? Hermano Jaime. Para que nosotros como iglesia, en este día, estemos honrando y glorificando el nombre de Dios y que Dios acepte esa adoración, ¿qué tuvo que hacer primero con nosotros? Transformarnos. ¿Qué más? Traernos también la verdad. Predicarnos la verdad. ¿Qué más? Rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué más tuvo que hacer Dios aparte de ello? Sacrificar a su hijo. Perdonarnos, dar a su Hijo Jesucristo en rescate de todos nosotros. ¿Qué más? Ahí vamos. Para que Él reciba la gloria y la honra de parte de su pueblo, primero nos tuvo que glorificar, nos tuvo que justificar, nos tuvo que redimir, nos tuvo que comprar, nos tuvo que preparar. Primero es un pueblo santo, para que de ese pueblo santo, glorioso, justificado, comprado, pudiera recibir honra y gloria, auténtica, esencia. Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8. Verso 29 al 31. Porque los que antes conoció, bueno, vamos a leer desde el 28 para que entendamos que el llamado es de parte de Dios. Y mire lo que Dios hace con la iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense bien, hermanos. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora sí, la iglesia puede dar honra y gloria a Dios. El mundo lo hace. Y prueba de ello es que allá enfrente ahorita piensan ellos que están glorificando a Dios en este día. Y no lo volverán a hacer hasta el próximo año. Esa es una vana gloria. Falsa. No existe. No tiene validez. A Dios se le honra y se le da gloria espiritualmente hablando. Cuando un corazón es limpio y puro, santificado, glorificado, transformado, comprado, redimido, es como Dios comienza a poner atención a ese corazón purificado y recibe honra y gloria auténtica, legítima, pura. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? En Efesios capítulo 5 y verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. La iglesia, hermanos, Jesucristo la ha hecho gloriosa
simple y sencillamente porque Él pagó por ella. La compró, hermanos, con su propia sangre. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, lo explica muy bien. Ahí Pedro le está hablando a la iglesia y le dice, sabiendo que fuiste rescatados, fuiste comprados, fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y no fueron redimidos, hermanos, y no fueron comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso usted y yo, hermanos, debemos vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad y no la nuestra. Jesucristo, hermanos, vivió para hacer la voluntad del Padre, para hacer su voluntad y no la de Él mismo. Por eso Jesucristo, hermanos, estando en el Getsemaní, dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo deseo, Padre Santo, que pases de mí esta copa, una copa amarga, una copa dolorosa, pero que no se haga mi voluntad. Si tu voluntad es que yo beba esa copa, si es que yo tengo que pasar por ahí, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. De esta manera Cristo glorificó a su Padre por medio de la obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, hermanos, por favor, antes de hacer tu propia voluntad, considera hacer la voluntad de Dios. Dios desea que su pueblo se reúna cada primer día de la semana para recibir honra y gloria de parte de ese pueblo santo, de parte de ese pueblo que Él redimió para sí mismo, de ese pueblo que Él justificó y glorificó. ¿Por qué dejar de venir? ¿Por qué dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer la nuestra? No tenemos ningún derecho. ¿Con qué autoridad, hermanos, me atrevo a hacer mi propia voluntad y no la de Dios, cuando ni Cristo mismo se atrevió a hacerla? El hombre más justo sobre la tierra, el hombre más santo, en el cual no hubo pecado, el hombre, hermanos, el cual dedicó su vida al servicio de Dios, tenía el derecho de pedir. Nosotros no tenemos ningún derecho de pedir. Y sin embargo, por su humildad, dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la voluntad de Dios, hermanos, todos sabemos que era ir a la cruz. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 22 y verso 42. Y dice Hebreos, hermanos, capítulo 5 y verso 7, que rogando con gran clamor y lágrimas y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él es un claro ejemplo, hermanos, de cómo hacer la voluntad de Dios, de cómo ser obediente, hermanos, hasta la muerte, y cómo debemos obedecer también a todos y cada uno de sus mandamientos. La iglesia, hermanos, la iglesia es gloriosa porque es la iglesia de Cristo, porque es de Él, le pertenece a Él la compró. Pero también es gloriosa porque Cristo oró por ella antes que existiera, antes que fuese establecida. Cristo ya estaba orando por ella. Juan capítulo 17. Evangelio según Juan capítulo 17. Jesucristo, hermanos, va
a orar a su Padre. Y mire, hermanos, las palabras que va a usar y mire lo que va a pedir a su Padre. Y la oración de Cristo en Juan 17 es una oración gloriosa, santa, perfecta, la cual requiere un buen tiempo para estudiar en ella. Dios nos da la oportunidad de más adelante estudiar Juan 17. Ahorita solamente leeremos alguna porción. Capítulo 17, versos del 1 al 5. Después leeremos el verso 20 y después el 22 al 24. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, hablaba de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oraba por nosotros. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, orando el Señor por aquellos que habrían de creer al Evangelio, aquellos que vendrían a ser parte del reino espiritual, que es la iglesia, y también por aquellos que habrán de venir. La oración sigue siendo eficaz. Por eso la iglesia es gloriosa, porque Cristo oró por ella. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Escuché las palabras de Cristo, hermanos. Quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, hermanos, la iglesia tiene la gran responsabilidad de vivir una vida que glorifique a Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir una vida santa, a una vida, hermanos, que glorifique a Dios. Y si hemos sido llamados a una vida que glorifique a Dios, la pregunta que tengo para la iglesia en este día es: ¿cómo puede la iglesia glorificar a Dios? ¿Cómo yo como cristiano puedo glorificar a Dios? Apartándose de una de las cosas del mundo. Apartándonos del mundo, claro. A eso se le llama santificación. Apartado del mundo para el servicio de Dios. ¿Cómo puedo yo glorificar a mi Padre que está en los cielos? Aquel que me dio una vida nueva, aquel que me dio la oportunidad de perdonar mis pecados para iniciar una vida nueva en Cristo. Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. ¿Cómo más? Estando presente acá el primer día de la semana. Siendo fieles a los servicios de adoración, orándole por todo lo que nos ha dado.
dándole gracias a Dios, siendo agradecidos por todo lo que nos ha dado. A Dios se le glorifica de esa manera. Dice 1 Corintios 6:20, porque haber sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son los dos. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Porque Dios se le glorifica también en nuestro cuerpo. Y pareciera que eso no tiene nada que ver, pero ahorita lo vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver que usted glorifique a Dios con su cuerpo. Pero, ¿cómo más se le puede glorificar a Dios? Jesucristo dijo cómo la iglesia glorifica a Dios. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesucristo mismo. Evangelio de Juan. Capítulo 15 y verso 8. ¿Qué dice, hermanos? En esto es glorificado mi Padre, el que lleva mucho fruto, seas así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre? Llevando mucho fruto. Cuando la iglesia, hermanos, da fruto. Cuando la iglesia es una iglesia fructífera, Dios es glorificado. Dios se siente satisfecho del trabajo que hizo. Plantó, cuidó, creció y dio fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No poco, hermanos, mucho fruto. Los frutos del cristiano entonces son verdaderamente importantes para poder glorificar a Dios. Y cuando Dios ve una iglesia fructífera, ve una iglesia, hermanos, realizada, ve a una iglesia crecida, madura, Dios es glorificado. Porque dice, valió la pena la muerte de mi Hijo Jesucristo. Esa sangre que se derramó en la cruz, valió la pena. La iglesia creció, la iglesia se realizó y llegó a la madurez y ahora da fruto. En esto es glorificado mi Padre. Jesucristo mismo, hermanos, lo está diciendo. Pero también Dios es glorificado, y en esto pudiéramos hablar mucho, pero ya hablamos en la clase anterior acerca de una iglesia fructífera. Entonces, hermanos, Dios también es glorificado en todas las cosas que hacemos. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 39, bueno, 31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Fíjense bien, hermanos, hasta dónde la consagración del cristiano debe ser hacia Dios. Hasta dónde el Espíritu Santo permitió al apóstol Pablo que escribiera esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano glorifica a Dios, hermanos, en toda su vida. En toda su vida. Sed santos, dijo el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. En toda. Y la iglesia glorifica a Dios, hermanos, en su vida. La manera en la que usted vive, la manera en la que usted hace las cosas, la manera en cómo usted se desarrolla y convive con el mundo, glorifica a Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, ¿recuerdan? Allá por el verso, no sé si sea el 11 o el 12, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque el cristiano glorifica a Dios, hermanos, cuando es luz en un mundo de tinieblas. La iglesia, hermanos, debe estar preparada. La iglesia, hermanos, debe desarrollarse, debe de crecer, debe madurar, debe de amar, debe procurar la unidad y debe procurar también, hermanos, llegar a dar fruto digno de justicia, para que pueda glorificar a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos creciendo? ¿Nos estamos desarrollando? ¿O qué estamos haciendo? ¿Cómo vemos, hermanos, nuestro cristianismo? ¿Qué piensa usted de la vida cristiana? ¿Qué le motivó a venir hoy? ¿Cree en la segunda venida de Cristo? ¿Y si Cristo viene por segunda vez, seré yo uno de los que habrá de llevar al cielo? ¿Seré yo uno de los que forman parte de esa iglesia gloriosa? ¿O estoy manchado? ¿Estoy contaminado? Y posiblemente sea uno de los que me vaya a quedar. ¿Qué tanta seriedad le pone ahí? Porque la gloria de Dios, así como fue el antiguo pacto glorioso, y habría de perecer, Pablo dice, mucho más glorioso es ahora el que permanece, al cual pertenecemos usted y yo. Verdaderamente, hermanos, ¿estamos siendo esa iglesia gloriosa? Verdaderamente, hermanos, ¿estoy glorificando a Dios? Es algo, hermanos, para meditar. Es algo, hermanos, para detenernos un poquito en esta vida tan estresada que llevamos a veces. En esta vida, hermanos, tan apresurada por los quehaceres de este mundo, por las preocupaciones y por los deberes que descuidamos. El que Cristo puede venir en cualquier momento y viene por una iglesia gloriosa. Y yo estoy descuidando mi vida. Estoy descuidando mis acciones. Estoy descuidando mi familia. Estoy descuidando mi esposa. Estoy descuidando mis hijos. Los cuales habrán de perderse por una eternidad. Esto es algo para meditar. Esto es algo, hermanos, para considerar. La iglesia debe glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos. Y si algo estamos haciendo mal, este es el propósito mío: hacer conciencia, crear un cambio en su vida. Corrijamos aquello que estamos haciendo mal. Hagamos a un lado, hermanos, aquello que ocupa nuestro primer lugar en este mundo y pongamos a Dios. No lo descuidemos. Es muy fácil hacer la voluntad de nosotros. Es muy fácil acomodarnos a como nosotros creemos que podemos estar bien con Dios, pero Dios dice algo muy diferente. Y si ni Cristo se quiso acomodar, sino que fue obediente, nosotros ¿quiénes somos para hacerlo? La glorificación, hermanos, de la iglesia debe ser una vida completamente consagrada a Dios. Dios primero nos saca del pecado, nos justifica, nos compra, nos purifica, nos glorifica, nos justifica, nos prepara, hermanos, para ser un pueblo santo. ¿Sabe para qué? Para hacernos ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que es usted, eso es lo que soy yo.
ministro competente de nuevo pacto. Segundo a los Corintios, ahí mismo. Pero ahora ahí mismo en el capítulo 3, verso 6. Capítulo 3 y verso 6. ¿Qué dice, hermanos? El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias, hermano. El cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes. Yo no sé cuál sea la versión que tiene nuestro hermano, va a ser algo diferente, pero suficientes, completos. Eso es lo que significa la palabra competente. Por eso nos prepara, por eso nos justifica, por eso nos glorifica, por eso nos santifica. Primeramente para recibir honra y gloria de su pueblo, para poder recibir una adoración en espíritu y en verdad, la cual no cualquier adoración recibe Dios. Eso tenemos que tenerlo muy bien claro. El mundo ahorita está adorando a Dios a su manera en muchos lugares del mundo. Verdaderamente Dios no está siendo glorificado, no se está recibiendo. La recibe solamente de una iglesia limpia y pura, su iglesia. Después pide que seamos fructíferos, pide que nos desarrollemos, pide que crecemos, porque nos ha hecho ministros competentes, hermanos. El nuevo pacto. ¿Cómo estamos desarrollando esa vida? ¿Ya llegamos ahí? ¿Ya estamos colocados en esa posición? ¿Me siento yo un ministro competente del nuevo pacto? ¿Que puedo trabajar con las cosas de Dios y enseñársela al mundo? La clase que nuestro hermano Raúl dio el miércoles fue una clase muy clara, muy sencilla, muy bonita y muy edificante. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A muy temprana edad mostraba, hermanos, Jesucristo que era un ministro competente. Y no estaba en cualquier lugar. Estaba con personas que tenían que conocer la verdad, que tenían que saber que el antiguo pacto iba a perecer. Estaba a punto de terminarse, iniciaba uno nuevo. Necesitaba, esos son los ministros competentes que Dios desea. ¿Hermano? Sí, hermano. Primera de Pedro 2:9. Otros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a su luz admirable. Eso Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio para todos. Un mandamiento directo de David. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 también, con la gran comisión, ¿verdad?, de ir y denunciar el evangelio. Pero un ministro competente, hermanos, no solamente es aquel que, no solamente es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Un ministro competente, hermanos, tiene mucho más, abarca mucho más. Hermano Jaime. Tiene que tener mucho conocimiento, primeramente, hermano. Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para ser competente, entender la palabra de Dios. Si no, pues, o sea, ¿qué podemos enseñar si no sabemos, no conocemos? Como usted lo acaba de decir, ahorita hay mucha gente allá enfrente, pero ¿cuál es el propósito de ellos? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Necesitamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué estamos donde estamos y por qué? O sea, si nosotros, si como lo que acaba de decir ahorita, Jesucristo a muy temprana edad, a los 12 años, estaba predicándole a los maestros de la ley, a las personas indicadas que deberían de saber mucho más que él, ¿verdad? Bueno, no sabemos que no, porque pues es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero deberían de saber mucho más que los que no sabían. E incluso vemos que Jesucristo habla con un maestro de la ley y le dice: ¿cómo es eso que tú dices? ¿Cómo voy a morir de vuelta? Y ¿cómo no entiendo? Con Nicodemo, ¿verdad? Con Nicodemo, exacto. Entonces, necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios no adulterada, la verdad, para que nosotros podamos explicársela a alguien que pida, ¿verdad? Que quiera saber de Dios.
porque una de las cosas es tener el deseo, porque si yo no tengo el deseo de querer estar bien con Dios, de hacer la voluntad, como lo acaba de decir usted ahorita, lo acabamos de leer, de que Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, y Él sabía que no era fácil, ¿verdad? Pero dijo, hágase tu voluntad. Entonces, nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, pero podemos, porque ya lo más difícil lo hizo Cristo. Claro que sí. Fíjense bien, hermanos, y hay mucho, pero demasiado que hablar aquí. Lo llevo a grandes rasgos para abarcar el tiempo, porque ya, hermanos, quedan 10 minutos. Pero Jesucristo, hermanos, cuando está hablando con los doctores de la ley, no está hablando con cualquier persona. Algo le interesa. Y reconocieron a ellos, perdón, hermano, reconocieron a ellos que Jesucristo, ¿de dónde es este? ¿Quién es este? Dijeron, ¿verdad? Sí, ¿No es el hijo de José el carpintero? ¿De dónde conoce tanto? Porque lo que les estaba diciendo no podían decirle que era mentira. Y estaba hablando del antiguo pacto. Entonces, hermanos, es importante entonces que para ser un buen ministro competente, tener conocimiento bíblico. Eso va a hacer, hermanos, que usted y yo seamos ministros competentes. Eso es muy importante, hermano, que es primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Glorificar a Dios, ¿verdad? Y estar siempre preparado para presentar la reverencia, ¿verdad? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso glorifica a Dios, y ahorita lo vamos a tratar, hermano. Hermano Ángel. Hermano, es que no todos tienen la misma convicción. Cuando hay una verdadera convicción la persona busca la verdad. No se trata de adorar a Dios a nuestra manera, sino buscar a Dios como realmente Dios quiere que se le adore, ¿verdad? Pero todos tienen diferentes convicciones. Pero una verdadera convicción va a buscar la verdad. Y la verdad se encuentra en Cristo. La verdad se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice Cristo, la conocer la verdad, y la verdad nos hará libre de qué? Del pecado y de la ignorancia. De la ignorancia, sobre todo. Pero Cristo es el que tiene la verdad. Pero está en nosotros en buscarla. Pero tiene que haber la convicción, y no todos tienen esa convicción, lamentablemente, porque todos adoran a Dios a su manera. A su manera. A su manera. Y una vez yo di esa clase, ¿verdad? Adorando a Dios a mi manera, no a la manera de Dios. Y nos dimos cuenta de que andamos bastante mal. Hermano Víctor. Sí, hermano. Bueno, en cuestión de ahí en 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Dice que debemos estar preparados para derribar todo argumento y todo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y llevar contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, para poder hacer eso, pues necesitamos lo que dice 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Estar preparados en conocimiento para poder sacarle a la persona, ¿verdad? Llevarlo a la verdad, ¿verdad? Enseñarle que sí. Pero para ello hay que quemarnos las pestañas, hermanos. Sí. Todos los días de nuestra vida debemos estudiar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a hacer ministros competentes. Mire, por favor lea el verso 5 de 2 Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos ha hecho ministros competentes, y nosotros no tenemos por qué halagar nuestra persona cuando nosotros no hemos obtenido nada. Es Dios quien nos ha preparado, es Dios, la competencia proviene de Dios. Y Dios nos prepara, hermanos, y nos hace ministros competentes por medio de su palabra. Es por medio de ella, hermanos, que usted y yo podemos llegar a ser personas que defiendan la verdad, que prediquen el evangelio limpio y puro. Somos nosotros, hermanos, instrumentos usados por Dios para poder llevar su evangelio a aquel que no lo conoce. Pero tenemos
Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4 y verso 11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Glorificado. Tengo mucho que hablar aquí, hermanos. Hay mucho que hablar aquí. Pero hoy en la tarde continuaremos con este punto. Ministros competentes del nuevo pacto. La gloria de Dios, hermanos, bajo el nuevo pacto se deja ver por medio de la iglesia, por medio de su santidad. Y la mía, claro. Hermanos. Sí, hermano, iba a decir un poquito de cómo hemos llegado aquí. A nosotros nadie nos habló de la iglesia de Cristo, sino que mi papá estaba cansado de la iglesia católica. Dijo, esto no está bien, algo hay más. Él se ponía a escuchar en la noche religiones, lo que usted pueda llamar religión, y sino que hubo un debate de la iglesia de Cristo con una católica, no me acuerdo qué era, y él dijo, el domingo vamos a ir a la iglesia de Cristo. Me gustó cómo predicó el predicador, y le pasó. De ahí, hermano, él se bautizó, dijo, iban a ir todos mis hijos, primero tenía que ir seguro, y luego dijo, van y todos mis hijos, los vamos a llevar, dijo, porque hemos encontrado la verdadera. Y él, así como dice, se quemaba las pestañas todos los días leyendo la Biblia para saber más y traer más. Y eso es lo que nos dice el Señor. Pero como digo yo, es muy importante ir a predicar la palabra, porque hay muchos afuera que no la conocen. Ahorita dijo nuestro hermano Epi algo bien importante, hermanos. La convicción de cada persona, el interés que yo le ponga, las notas que yo tome, el que yo analice llegando a mi casa si lo que se dijo fue verdad. ¿No lo hacían los hermanos de Berea? Se les predicaba el evangelio, tomaban sus notas y llegaban a su casa e investigaban si era así, porque el mundo está lleno, hermanos, de falsa doctrina, y un ministro competente, bien preparado, está listo para refutar cualquier argumento, cualquier falsa doctrina mal enseñada, mal aplicada, porque el obedecer a esa enseñanza tiene consecuencias. Usted y yo debemos estar preparados para ser ministros competentes del nuevo pacto, porque la gloria de Dios bajo el nuevo pacto se deja ver principalmente, hermanos, por medio de la iglesia. Hay más que estudiar, pero vamos a continuar hoy por la tarde con este punto, y que Dios nos ayude, hermanos, para considerar, y para si tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, estamos a tiempo de corregir muchas cosas antes que sea demasiado tarde. Vamos a tomar un receso, hermanos, de 5 minutos. Dios les bendiga.